Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. El día de hoy estamos aquí estrenando en este programa a un extraordinario maestro en un lugar emblemático, el maestro Armando Pinto. Mucho gusto de tenerlo aquí, maestro, en este programa. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted por aceptarla. Bienvenido. Sí, muchas gracias por haber venido a mi salón, que es mi salón de clase. Así es. El Salón de Artes Plásticas, sí, de aquí de Casa de la Cultura. Así es. Gracias, maestro. Bienvenido. Bienvenidos todos en casita. ¿Empezamos? Sí, adelante. Empezamos. Ok, maestro. Nosotros empezamos desde la parte cero, desde la infancia. Platíquenos acerca de su infancia. ¿Quién fue Armando de pequeño? ¿En dónde nace? ¿Cómo transcurre su infancia? Bueno, yo nazco aquí en Morelia en diciembre del 64, en la calle de Fray Antonio de Margil, 58. Recuerdo a 2 cuadras de la Plaza de San Francisco. Céntrico. En esos años, la Plaza de San Francisco era el centro comercial de Morelia. Ya no existía el mercado que se llamaba Revolución, creo, pero ahí seguían estando muchos, pues, carnicerías, fruterías, seguía estando mucha zona comercial allí alrededor del templo de San Francisco. A los 5 años, con mi familia se cambia acá a la Ventura Puente, y yo me vuelvo a hacer de colonia de Ventura Puente, desde el año de 1969 hasta el año 1981. Okay. ¿Y en dónde transcurre, por ejemplo, en dónde estudia? Yo estudio en la escuela primaria José María Morelos, ahí cuando se ubicaba en Capuchinas, ahora es una oficina de registro civil. A mí me tocó el edificio viejo. Ok. ¿Es hijo único? No, somos 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres. Ah, muy pareja la cosa. Sí. Ok, ¿es usted el hijo de en medio, el sándwich que le llaman de pronto? No, soy el más pequeño. El más pequeño, sí. El pilón. Sí, el pilón, así como quien dice. Ok, maestro. ¿Y alguna anécdota que nos quiera platicar de su infancia que usted recuerde con cariño o simplemente algún aprendizaje que se llevó para toda la vida? Bueno, yo lo que recuerdo yo no fui al kinder, Okay. Porque en aquel entonces vivíamos, como les comento, vivíamos por ahí en la calle de Padre Lloreda, ahí estaba en el Templo de la Columna estaba el kinder, pero era nada más para niñas. Y mis hermanas iban, pero yo no iba. Y yo de lo que recuerdo de Fray Antonio de Margil, era una vecindad muy grande, que había muchos vecinos y había un señor que tenía un perico. Son de las cosas que recuerdo de esa vecindad nada más. Ok, qué bonito. Sí, y además de que yo cuando me cambio a la Ventura Puente tengo muchísimos amigos, ¿sí? Okay. Y lo bueno de que en ese tiempo, pues Morelia, bueno, decíamos que Morelia se podía andar en la calle libremente sin ningún temor. Nosotros pues, nos íbamos a los juegos que estaban ahí en el auditorio municipal, íbamos cuando estábamos en la primaria, todavía existía el área de juegos ahí donde está el jardín de Capuchinas. Nos íbamos a jugar ahí y también nos gustaba mucho ir al parque zoológico. Era travieso entonces, pues un poquito, pero sí nos gustaba mucho andar en convivencia con los amigos. Claro, eran otros tiempos además, ¿no? Sí, además de que no había televisión para nosotros. Cierto, es muy diferente. Era muy diferente, no había televisión, el radio pues nomás en las mañanas que mi mamá lo ponía. Era más sana. Sí, más sano todo y como vivíamos en vecindad nos conocíamos todos. Ah, claro, todos eran amiguitos. Y ahorita ya como vivimos ya todos en casas, como que ya no nos identificamos como antes. Sí. Ok, maestro. Pues pasemos entonces a la siguiente pregunta de la adolescencia. Ok, maestro. Como comentábamos, pasamos a otra etapa, que es la etapa de la adolescencia. Es un cambio a veces radical en muchas personas. ¿Cómo la vive usted? Sí, yo en la adolescencia, pues se puede decir, yo entré a la secundaria federal número 1, igual en la primera estuve en horario vespertino y en la secundaria igual en horario vespertino. Ahí conocí 2 grandes maestros de artísticas. A mí me daba
música, porque era lo que daban en la secundaria, en artísticas, me daba el primer año Celso Chávez Mendoza, que él llegaba con su acordeón y nos ponía a cantar y todo. Y ya para segundo y tercer año nos dio el maestro Tarcisio Medina Reséndiz. En ese entonces, cuando era mi maestro, él era el director de la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Era cuando había, bueno, yo lo he dicho siempre, era cuando en la secundaria había verdaderos maestros de artísticas. Sí. Porque ahora vamos, bueno, yo he ido a algunos, me voy a traer un poquito del tema, he ido a varios concursos de las secundarias, y más que nada en las secundarias técnicas, que es donde tienen un programa más completo que en las federales, en el área cultural. Y voy y veo a los maestros de artísticas de ahí y no los conozco. Y les digo, pero no, es que estudié en CEDAR. Ah, es que mi papá me dejó la plaza. Pero realmente no los conozco, que estén dentro del ambiente cultural ellos. Claro. Sí, es muy diferente como la educación que se planteaba desde tiempos atrás, ¿no? Ahora. Sí, porque anteriormente, yo siempre lo dije, los maestros eran más reconocidos. Y ahora sí, realmente los maestros, pues no los ubicamos. Yo, por ejemplo, mi sobrina tuve un problema en la secundaria técnica, en la 99, la que está por el estadio donde yo vivo. Y fui, y el maestro también no era de maestro egresado de artísticas. Era maestro que venía de una oficina de la SEP y le habían puesto como maestro de artísticas. Sí. Entonces, mi sobrina es muy, bueno, ella es muy buena para dibujar, está estudiando arquitectura. Y igual tenía problemas con el maestro porque no le creía que ella hiciera los dibujos, que alguien más se los hacía. Y sí fui a hablar con él y sí me extrañó que no tenía la preparación artística y era maestro de artísticas de la secundaria. Ok. Oiga, maestro, pero entonces, ¿en dónde estudia usted en la parte de la adolescencia? Nos comenta que se muda a la Aventura Puente. Sí, en el año del 69. Ok, ¿ahí empieza más o menos la adolescencia? No, después? No, tenía ahí 4 años. Ah, no, entonces mucho después. O sea, mi primer acercamiento con las artes fue en el año del 72, cuando se abrieron 2 cursos. En la antes era Avenida Lázaro Cárdenas, ahora es Benedicto López, donde anteriormente era el Teatro Nuevo, casi lo conocíamos, después se convirtió en billar y ahora es una mueblería. Ahí fue nuestros primeros, mi hermana, la maestra Adela, fue la que nos llevaba pues a los cursos. Yo vivía a la vuelta, en Morelos Sur. Íbamos a los cursos, ahí fue mi primer acercamiento con los maestros, que era el maestro José Luis Rodríguez Ábalos, que era el coordinador del proyecto y maestro de teatro. Y mi maestro de pintura, el maestro Gerardo Lozada. Estaba el maestro Alberto Romero, que era el maestro de inglés. Y había un maestro, no recuerdo el apellido, el maestro Gerardo, que era el maestro de danza. Ay, qué lindo. Era mucho más complementario toda la parte artística. Sí, y de ahí, y ellos nos hacían actividades, nos llevaban a Capula a hacer ollitas de barro. Bueno, los maestros eran muy dinámicos. Yo no me acordaba ya de ellos hasta que yo llegué a trabajar aquí en el 87 en el Museo del Estado Vive a ver al maestro Gerardo Lozada. Que y con él fue maestro de cuando yo era niño y con él llevamos una amistad muy grande hasta que pues lamentablemente él falleció. Y he visto al maestro José Luis Rodríguez Ábalos, platicamos. Al maestro Alberto Romero, un día vino aquí para hacer un proyecto de que íbamos a ir como jurados a bachilleres, y él era coordinador de cultura en bachilleres. Y se extrañó cuando le dije teacher. Porque así le decíamos teacher. El maestro de inglés. El maestro de inglés, y todos teacher. Digo, es que usted fue mi maestro de inglés cuando éramos niños. O sea, no había reconocido no. Hasta después. Sí, después que sí, porque el maestro Alberto Romero no cambió mucho, ni el maestro José Luis está igualito. Sí. Y el que sí cambió mucho fue el maestro Gerardo Lozada, porque él tenía un pelo así afro, me acuerdo, y barba. Qué padre. Y ya cuando ya no tenía pelo, pues él. Entonces sí, él sí cambió un poco, pero sí, con ellos sí recordamos algunas experiencias de esos talleres. Porque luego de ahí, en el 74, ya no les pasaron yo recuerdo, y nos llevaban al ayuntamiento. En el segundo patio, no sé si por ahí recuerde a alguien, era donde estaba lo de alumbrado público. Y ahí nos ponían ahí unas mesitas para darnos talleres ahí, y otros bailando en el pasillo y así. ¡Ay, qué lindo! Y sí recuerdo que hasta un día pasó el maestro Marco Antonio Aguilar Cortés, que era el presidente municipal en ese entonces, y nos saludó y se puso a platicar con nosotros. Pero sí era muy bonito porque el ayuntamiento era el que organizaba esos talleres, porque hay que recordar que Casa de Cultura no existía. Claro. Casa de Cultura llega hasta el 77 y con un proyecto que no era para niños, era todavía para más adolescentes y adultos. Vaya, ok. En el transcurso de la etapa de la niñez a la adolescencia,
Para usted hay como, ¿cómo llamarle? Hay veces que es como un conflicto emocional o cosas así. ¿Sigue siendo el niño como travieso que le gustaba jugar con sus amigos o se tranquiliza un poco más en ese sentido? ¿Cómo es como más Armando en el sentido emocional? No, pues yo siempre me gustó mucho siempre estar jugando, sí, así me gustaba mucho. Qué lindo. Yo estaba cuando viví en Morelos Sur, casi esquina con Lago de Tequesquitengo, ahí nos juntábamos en esa calle del Lago de Tequesquitengo entre Morelos Sur y García Beso, todos los días jugábamos fútbol. Okay. Yo llegué a estar en 2 temporadas con Mario el Mudo, que le dicen ahora el Mudo Juárez. Él era nuestro amigo, le decíamos el Vampis. Pero ahora ya todo el mundo lo conocí cuando entró a la Atlético Morelia por el Mudo Juárez. Con él, sí, él era el que hacía el equipo. Él nos organizaba y nos íbamos a tomar las fotos a esas cámaras rápidas. Entraba uno, entraba el otro. Sí, las fotos. que las sacaban luego, ¿no? Instantáneas. Para sacarnos las fotos para ingresar al equipo. Y me acuerdo que íbamos al Palacio Clavijero, que era donde estaban las oficinas del INJUDE. Entonces estaba ahí también Fonapaz, estaba el registro civil que estaba aquí, en la parte de atrás. Y me acuerdo que íbamos allá a registrar los equipos de fútbol. Ok. Pero sí era de que veníamos a la central y ahí a la cámara rápida y si no servía nos íbamos a la Comercial Mexicana. ¿Pero todo el tiempo? O sea, cada vez que dos temporadas, sí. Ay, para poner las fotos, porque en ese entonces pues los papás no tenían para darnos para fotos. Y también para no jugar nos prestábamos los zapatos. Porque no todos teníamos zapatos para jugar, algunos tenían y nos prestábamos zapatos para jugar. Wow, eso era convivencia. Ok, maestro, y platíquenos acerca de sus estudios. Nos comentaba ahorita que antes pues no pasabas por la prepa, sino directo a la normal. Sí, entramos directo de secundaria a la normal. Sí, ahí también fue una parte muy significativa para mí en cuestiones del arte, porque yo tuve muy buenos maestros en cuestiones de las disciplinas artísticas. No me tocó que me diera el maestro Jesús Escalera, porque en el momento en que yo entré a la normal en el 81, a él lo nombran director o jefe del Departamento de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura. Entonces me dio el maestro Miguel Ibarra, él fue el que me dio Artes Plásticas ahí en la normal los 3 años. En danza me dio el maestro, muy conocido, el maestro Toño, que hace poco se jubiló, que es el maestro Antonio Soria. En música nos daba el maestro Héctor Ayala Castro. Y en teatro nos daba el maestro Octavio Sosa, que cuando nos daba teatro, recuerdo, nos mandaba a ver sus obras de teatro. Y él tenía su grupo de teatro que eran los farsantes. Ok, entonces usted transcurre no solamente por la parte artística, plástica, sino también por la parte teatral, dancística. Sí. Es que era muy complementario. Sí, nos daban las 4 disciplinas ahí en la normal. Aparte, pues nos daban los talleres de carpintería, de herrería. Sí, ahí llevábamos 17 materias. ¡Ay, Dios! En la normal 17 materias. Ahorita yo tengo entendido que ya el programa ya está mucho más reducido en esos años. Sí, pues sí nos daban ahora sí que nos salíamos bien preparados o no salíamos. Y algo que le aplaudo demasiado, maestro, como en muchas otras entrevistas, es que menciona también a sus maestros. Menciona, como bien nos platicaba antes de la entrevista, es bueno darle lugar a quien realzó todo esto, ¿no? Porque sin ellos no estaríamos nosotros. Sí, porque al final de cuentas ellos fueron las personas que nos dieron una formación artística y que nos dejaron una huella. Así es. Porque si realmente ellos no hubieran trabajado, porque ellos en su momento trabajaron, yo pienso que con muchas ganas, con mucho cariño y mucho amor, porque no había el espacio para dar clases de artísticas, independientemente de danza, de lo que haya sido. Entonces ellos trabajaron con proyectos cuando no había Casa de Cultura, cuando no existía ni siquiera el Instituto Mexicano de Cultura y mucho menos la Secretaría de Cultura. Sí. O sea, anteriormente no existía el que llamábamos como Fonapaz, que era un Fondo Nacional para las Artes, algo así era. Creo que así era, para eso era, pero eran muy poco los proyectos que llegaban aquí a Morelia. Así es. Ay, pues muchas felicidades, maestro, por eso. Yo le aplaudo eso, que usted mencione a otros maestros. De alguna manera, directa o indirectamente, siempre es parte de nuestra formación. Sí, porque, bueno, yo lo que siempre les he dicho y les digo a mis alumnos, cuando empezamos la clase siempre procuramos, yo los pongo a ellos a investigar algún pintor aquí, más que nada michoacano, y yo siempre les cuento las anécdotas que yo he tenido con algunos de ellos,
Por ejemplo, yo aprendí muchísimo cuando iba de jurado. Claro. Porque iba de jurado con el maestro Jesús Escalera, con el maestro Agustín Cárdenas, ya fallecidos, con el maestro Gilberto Ramírez, ya fallecido. Maestro Luis Palomares, que todavía vive, es de los que viven, pocos que viven aquí. Sí. Y íbamos de jurado con maestros aquí, compañeros de Casa de Cultura, como con la maestra Marcela Ramírez, que ya está jubilada, el maestro Juan Pablo, que sigue trabajando con nosotros, con el maestro, que acaban de darle ahorita el primer Endira, Rafa Flores, también con él llegamos a ir de jurados. El maestro Prado también, que ya se jubiló. Okay. Pues yo con todos ellos he aprendido de todos ellos también. Claro. Qué bonito. Porque sí aprende uno, más que nada aprendemos en la plática. Claro. Sí, y también cuando estuve en la oficina de artes plásticas, que anteriormente, que ahora ya le llaman artes visuales, más exaltadas, no sé por qué. Sí. También ahí convivíamos, bueno, yo como estuve ahí como museógrafo, porque yo aparte de ser maestro también soy museógrafo. Yo estuve ahí en esa oficina por más de 13 años, trabajando en coordinación con Pedro Cervantes, que ya se jubiló, y Juventino Martínez, que falleció ya también, y don Antonio Hernández, que acaba de fallecer hace como 10 meses. O sea, nada más de museógrafos ya no más quedo yo, pero ya no, más que de vez en cuando hago aquí las curadurías, museografías y montajes en Casa de Cultura. Okay. Pero realmente ya no hay museógrafos. Platíquenos esa parte, porque yo estoy casi segura que muchas personas, por ejemplo, de mi generación, pues como lo menciona, no vinculamos mucho eso con... No tenemos como la referencia exacta de qué es. Platíquenos un poco. ¿De lo que es la museografía? Así es. Bueno, la museografía, los museógrafos somos los encargados de hacer una curaduría. La curaduría consiste en seleccionar los cuadros que se van a presentar en la exposición. Aparte hay que hacer un guión museográfico, ver el orden en que van a ir los cuadros. Y después hay que colgarlos de manera adecuada, porque ahora veo que las exposiciones que veo aquí en Casa de Cultura veo que nomás cuelgan por aquí, por allá, pero no hay un orden. Y luego también hay que ponerle una iluminación adecuada. Claro. Aparte, poner su cédula de sala, que es la información del artista, y cada obra lleva su cédula personal. Ok, ahí nomás. Apunte. Y sí, en ese departamento yo tuve la suerte pues, de conocer a los que ahora ya son famosos, como cuando eran jóvenes, pues, o eran más jóvenes, pues, Francisco Guaroco, Janicho Rangel, que eran cuando empezaba, Paguamba, era cuando estaban en Bellas Artes, ellos traían sus cuadros a competir, pues. Porque no sé, cuando estuvimos en Artes Plásticas con Pedro Cervantes, nosotros fuimos los que hicimos las convocatorias de varios concursos. Hicimos la convocatoria el de pintura y estampa, hicimos la Bienal Alfredo Salcev, nosotros fuimos los que la hicimos, la llevamos a México. Entonces ahí tuve la suerte y fortuna de conocer a varios pintores, a Marta Chapa, al maestro José Luis Cuevas, antes de que falleciera. Íbamos a México y también convivían muchos con los museógrafos de Limba. Y realmente el trabajo de la museografía sí era muy pesado cuando estábamos nosotros. Nosotros llegábamos y armábamos mamparas, las pintábamos, colocábamos la iluminación para poder hacer exposiciones, porque antes no había nada de eso. Claro. Pues es parte de darle el realce a todo lo que ya es del arte, ¿no? Sí. Sí, qué maravilla. Ok. ¿Algo que quiera agregar o pasamos a la siguiente pregunta? Pues no vas a agregar de que ojalá que ahora que ya regresemos a talleres presenciales, se abra un poquito más la dinámica de volver a ir a museos. Sí. Porque yo sí lo hago con mis alumnos. Cada trimestre hacíamos una visita a algún museo. Pero ahorita con esto de la pandemia como que no hay todavía pues la certeza de que podamos ya salir en grupos. Esperemos que sí. Gracias, maestro. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. Ok, pues estamos observando el mural Fiestas y Tradiciones de Michoacán. Como podrán ver, es de alumnos de Casa de la Cultura, del maestro Armando Pinto. Estamos observando, ahorita nos va a detallar un poco más el maestro. Entre tantas tradiciones que tenemos, está Pátzcuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, el Día de Muertos, que es justamente Fiestas y Tradiciones de Michoacán. ¿Qué nos podría decir acerca de esto, maestro? O, bueno, lo vamos a platicar de cualquier manera más adelante, porque el maestro también apoya mucho estas tradiciones que son
primordiales de aquí de nuestro estado. Maestro, ¿algo que quiera agregar de esto? Y me gusta mucho apoyar las tradiciones porque, como sea, vivimos dentro de las tradiciones nosotros. Cuando hablábamos de mi niñez, yo recuerdo que de nuestras diversiones, pues era jugar fútbol, jugar canicas, jugar ballet, todas esas cosas, pero de las que más nos gustaban era perseguir el torito, o sea, ir tras del torito de petate. Y más que nada porque en los años 70 pues, la Aventura Puente era la reina de los toros. Claro. ¿Sí? Entonces era muy padre ir tras del toro. Y sí nos dejaban ir, pues nomás 2 cuadras, 3 cuadras, pero sí era muy padre. Y estar esperando a que pasara un toro para ir tras el toro. Ya lo escuchaban, ¿no? Sí. Qué maravilla. Más adelante vamos a hablar de ello, porque también una de las especialidades del maestro son precisamente los toritos de petate. Qué maravilla. Ok, maestro, la siguiente pregunta es acerca del primer acercamiento con el arte, que ya nos adentró un poquito más en ello, pero platíquenos de manera más extensa en qué momento realmente toca el arte, ya sea las artes plásticas, el teatro, la música, la danza, el primer acercamiento. Bueno, el primer acercamiento, como ya les comentaba, fue en el 72, en el año 72, cuando fuimos por primera vez a los cursos que daban en verano, y que mi hermana pues nos metió a pintura, y mi otra hermana se metió a danza, y mi hermana Adela y yo éramos en arte, pues era pintura en aquel entonces, y mi hermana Sol era la que se iba a danza. Ese es mi primer acercamiento, y después año con año íbamos a los cursos, y ya después de manera permanente íbamos los sábados al DIP, que antes era INPI, pero estaban ahí en el bosque, íbamos a clases de pintura, y mi hermana iba a clases de danza. Desde ahí ya trae lo... Desde ahí, pues fue mi primer acercamiento. Ya después en la secundaria, en la primaria, pues no hubo acercamiento porque nunca nos dieron artísticas en la primaria. Y ya en la secundaria, pues nos daban, pues, pero eran clases de música, que no era, pues, música, sino era historia de la música o historia del arte. Y ya en la normal fue cuando realmente entramos y yo con el maestro Miguel Ibarra íbamos a clases de artes plásticas o por las tardes con él, porque nos teníamos que escoger un taller de artísticas. Y como el de coro no me escogió, pues yo me fui a artes plásticas. Y podíamos ir a danza o podíamos ir a teatro. Pues yo me fui a artes plásticas. Pero ¿hay algún motivo en específico por el cual usted decide irse específicamente, valga la redundancia, a artes plásticas? ¿O nomás fue, me atrae un poco más que las demás y me voy? No, fíjate que bueno, dice mi hermana que qué memoria tengo. En el año del 88 había un proyecto que se llamaba Cultura. No sé si alguien lo recuerde. Ahí con mi hermana Adela, ella iba y les ponía la ofrenda, yo a veces le ayudaba, y fue cuando nos dieron talleres para ir a dar a la cátedra que está aquí en Santiaguito. Íbamos ahí y ya mi hermana daba arte, yo daba teatro o al revés, cualquiera de las dos opciones. Wow. Y ya iban otras maestras que daban también música y danza folclórica. Yo me acuerdo que los que estaban bien llenos en aquel entonces eran los de baile de salón, como ahora. Sí. Y había baile de salón, había costura, había bordados, pero había pues... Y entonces las mamás aprovechaban para dejar a los niños en una disciplina artística. Y fue cuando yo empecé realmente a trabajar ya dentro del arte en el año del 88. Ok, bien joven. No, ay, no, ¿cómo no? Ok, a ver, estábamos retomando la parte de las tradiciones michoacanas. Platíquenos acerca de eso, de los toritos de petate. ¿Cómo es que en esta área se llena tanto su ser, su atención? Porque es algo que al menos yo y yo creo que muchas otras personas que lo conocemos lo caracterizamos por eso. Bueno, en relación a lo del torito de petate, te voy a contar. Cuando yo era niño, pues era lo que te comentaba, nos gustaba ir tras del toro. Y entonces ya y como te decía que era parte de nuestras diversiones, me acuerdo que también mi papá nos compraba el torito de sonaja. Ah, sí. Que en aquel entonces era de cartoncillo, no era ni de cartulina, ni era cartoncillo. Y sí tenía su faldita, su faldón que le llamamos de manta. Y su cabecita de barro, de barro era todo lo que tenía y sus piedritas pues adentro, que era lo que tenían. Que ahora yo los hago, pero más estilizadas ya con papel picado. Ya más grandes, en el año de 1987, decidimos un amigo decidió comprar un toro.
con otro amigo que conocíamos como el Gin. Él ya falleció, también era de los que hacían los toros tradicionales. Entonces con él lo compré del toro y empezamos a sacar el toro ahí de la vecindad donde vivíamos, que se llamaba el Pinto de la García Obeso. En el año de 1987, de ahí lo empezamos a sacar. ¿El Pinto? ¿Por qué el Pinto? No, o sea, todo el mundo dice que por mi apellido, ¿no? Ajá. No, pero no. Es que porque yo viví en García Obeso 520 frente a donde estaba la antigua comisión de electricidad. Ajá. Y ahí en los años 60 había un señor que sacaba un toro que se llamaba el Pinto. Ah, ok. Entonces de ahí retomamos el nombre nosotros, Ok. del Pinto. Pero fue mucha casualidad entonces con Sí, el apellido. sí, porque el toro no era mío ni nada, ¿eh? Sí, era de un amigo que le decíamos Kiwi, que le gustaba mucho bailar de Apache. Y ya de ahí, pues ya que empezamos a hacer adornos y todo. Y yo más que nada, un sobrino que se llama Juan, que vive en Estados Unidos ya hace muchos años, él era que hacía adornos, le hacía adornos al toro El Consentido, que era muy famoso en Aventura Puente. Okay. Entonces yo a veces iba con él y le ayudaba, yo no sabía, pues yo veía que armaba las figuras y me decía, tú nomás fórralo de periódico, con engrudo. Lo forrábamos periódico con engrudo. Pero ya poco a poco fui fijándome cómo hacían las figuras. Y luego con Gin también, íbamos a la casa de Gin y ya veíamos cómo hacían las figuras de los toritos. Porque nosotros no sabíamos hacer figuras. Cuando lo compramos observar. Y ya estuvimos viendo y ya de ahí empezamos a tratar de hacer figuras. Sí. Qué bonito. Oigan, yo quiero platicar algo, una como anécdota que ahora estoy asociando con todo esto. A mí en la primaria me llevaron al Museo del Estado. Usted trabajó ahí un tiempo, justamente de los toritos de petate, estaban dando como unos talleres o algo así. Sí, no, pero yo no o sea, sí sé de qué mal. No, siento que el que daba ahí antes los talleres era el maestro Alfredo Holguín. Ah, pero yo recuerdo en algún momento, estábamos justamente elaborando, ahorita que lo mencioné. A lo mejor yo pude haber pasado porque sí, a veces iba al museo. Sí. Ahorita ya tengo tiempo que ya no vamos, pero sí iba mucho yo al museo. Porque ahí fue donde a mí también me enseñaron cómo hacer el toro de sonaja. Okay. Pues yo recuerdo, quizás estoy confundiendo, pero yo recuerdo que nos estaban enseñando también a hacer las sonajas que estaba mencionando. Sí, el toro de sonaja que se le llama. Ajá, el torito de sonaja. Y a mí me parece haberlo recordado, maestro. Ok, maestro, ¿algo que desee agregar en esta respuesta o pasamos a la siguiente? De lo del carnaval, como decimos, lo que, después, yo estuve con mis amigos hasta el 94, porque ya después yo me cambié a Leandro Valle, ya muy lejos, pues. Oh, sí. Y yo estaba con ellos, y ya después en 94 se me hace que el que tenía el toro se fue a Estados Unidos y ya lo vendieron, ¿no? Y yo volví a tener contacto con los toros hasta el año 2010. Y eso porque aquí en Casa de Cultura estaba de director el contador Gilberto Martínez y estaba de presidente municipal el licenciado Fausto Vallejo y nos pidieron que hiciéramos un programa cultural, artístico-cultural para el Día del Niño, que en la plaza Melchor Ocampo le metimos como 4,000 gentes esa vez. Y entonces hicimos un programa y entonces nos pedían que algo de Morelia, entonces yo dije, pues que de Morelia no tenemos que la pura danza del torito. Es lo único que nos pertenece a Morelia, la danza del torito. Entonces ya con un compañero aquí, con Jorge, que es el técnico de aquí de Casa de Cultura, el ingeniero Jorge Arevalo, él fue el que me prestó su torito, porque él tenía un torito para fiestas. Y entonces ya con los niños, pues ningún niño se va a bailar el toro, ningún niño se va a como una día, mucho menos el apache, ni el cabito, ni el caporal, nadie se va a bailar. Entonces ya lo que tratamos fue de enseñarles a bailar, y fue cuando yo volví a tener un acercamiento nuevamente con los toritos. Ay, qué bonito. Y ya de ahí fue que compré un torito petate y ya lo teníamos siempre aquí en Casa de Cultura. Ahí está. Y entonces ya fue nuestro primer acercamiento. Y ya después me invitaron a participar el maestro Mario Acuña, que era mi amigo de Bellas Artes. Y ya con él me invitó a participar en el desfile que hacen del ayuntamiento. Y ya fue que nos animamos a participar con alumnos de Casa de la Cultura. Y ya de ahí empecé a conocer y a reconocer gente que ya conocía. Y ya de ahí me invitó pues, a hacer proyectos del torito de petate. Y ya de ahí pues hicimos el proyecto hicimos una conferencia en el café que estaba antes aquí en Morelos Sur, ya todavía no existe el café, donde hablamos la historia del torito, dónde surge el torito.
y participaron unos apaches para explicar en qué consiste el apache, por qué todo el mundo quiere ser apache ahora. Y también fue el historiador Ricardo Espejel, el maestro Omar Guajardo. O sea, hicimos muy completa la conferencia. Qué bonito. Y llevamos un toro tradicional, el recuerdo de García Beso, que era de Jim, pues, y lo llevamos con el apache tradicional, con todo tradicional. Hicimos el baile del toro y la matanza del toro, pero de la manera tradicional que se debe de hacer aquí en Morelia, que ahora ya no se hace. Fue la primera que hicimos y ya de ahí surgió hacer el primer festival en Casa de Cultura, donde la gente ya no ocupó tampoco. ¡Ay! Sí, la gente se quedó afuera, ya no ocupó. O sea, metimos casi 4,000 gentes aquí en el patio. ¡Wow! Y el segundo ya lo hicimos un poquito más controlado con boletos, se llenó, pero ya no al tope. Sí. Y ahorita el tercero que acabamos de hacer en la Plaza Valladolid. ¡Uy, qué Y sí nos dijeron que más de 6,000 gentes hubo. Sí. Ahorita vamos a hablar de eso, de los proyectos como más cercanos que ha tenido, que tiene y que tendrá, ¿no? Pero sí, yo le quiero felicitar específicamente por eso. ¡Qué maravilla! Más de 6,000 gentes en Plaza de San Francisco, ¿verdad? Sí, nunca se había llenado ¡Qué impresión! de esa manera. Aunque anteriormente se hacían ahí los festivales hasta el 2014 para atrás, pero nunca se había llenado la plaza de esa manera. Felicidades, maestro. Sí, a mí lo que me da gusto es que traemos la mayoría de los toros tradicionales y los más representativos de Morelia. O sea, tenemos el toro del Abujillo, que tiene más de 80 años ese toro. Tenemos el Recuerdo, que también tiene como 55 años. El Consentido, que esa vez no pudo participar, también de don Eugenio, él también tiene como 55 años, también más de 55. Tenemos al Relingo de don Juan García. Tenemos, vino por primera vez vino el Misterioso, que son de los más, jala más gente aquí en Morelia. Vino el Atrevido también, pero se me olvidó uno de la Aventura Puente, que también jala muchísima gente, el Aventurero. Que ahorita es el toro también el más representativo, para mí el más representativo de los nuevos de la Aventura Puente. El Aventurero se llama. Sí, tratamos de juntar muchos trajimos toros de 14 colonias de Morelia, aparte de la tenencia de Tiripetío. Y trajimos el de la comunidad aquí, el que es muy tradicional, el toro, el Lucero del Valle, que viene de aquí de Sinapegua. Ok. Ay, qué bonito, maestro. ¿Algo que desea agregar o podemos pasar? Porque viene la pregunta, ahora sí, esperada, la pregunta de la trayectoria. ¿Es así? Imagínense todo lo que nos ha platicado. Ok, maestro, entonces estamos en la pregunta de la trayectoria. En esta pregunta, pues, imagínese cuánto ha transcurrido desde los inicios que tiene usted como artista, ¿no? Como maestro michoacano, que lo ha catalogado así. Platíquenos acerca de ello. ¿Cuándo inicia en Casa de la Cultura? ¿En qué año? A ver, platíquenos. Bueno, vamos a decir que mi currículum, mi trayectoria artística, puede ser desde el 88, como decía, en los talleres de que partíamos en el proyecto de cultura que tenía en aquel entonces. Llegué a ingreso a Casa de Cultura formalmente a finales del 89. Cumplirá entonces el 1 de enero del siguiente año. El 31 con base, pero ya aparte de otro año antes. Qué bárbaro, maestro. ¿Qué materias daba usted aquí? Yo daba de 1990 al 93 en talleres, dando artes plásticas para mí. Ok. Y de ahí del 93 se me hace una invitación a integrarme a la oficina de artes plásticas. Ok. Donde pues ahí aprendí, ahora sí como que dice, aprendí museografía. Sí. Y ahí es donde yo me convierto también en museógrafo, aparte de ser artista plástico. ¡Qué maravilla! Ahorita me estaba comentando el maestro que algunos de sus alumnos han concursado y ganado a nivel nacional. Eso habla mucho del maestro. Pues un poco, porque yo siempre he dicho que pues, el mérito es de los alumnos. Porque al final de cuentas ellos son los que tienen el don de dibujar y más que nada tienen también, uno más que los trata de encaminar, encauzar, que desarrollen su creatividad, su imaginación. Porque yo soy de los maestros que ahora sí me dicen que somos de los antiguos. Yo no interfiero mucho en los trabajos de los niños, porque sé que algunos maestros ahorita te van a dar técnica de dibujo y les dan el dibujo, pero los guían cómo hacerlo, o sea, no los guían, perdón, los maquinizan a decir así.
Yo siempre les pongo, perdón, el ejemplo de que cuando nos enseñaban a escribir, nos ponían a hacer bolitas, ¿no? A las planas. Y las planas y los palitos, ¿sí? Pero, y vas a hacerla así como es, ¿no? Pero con el transcurso del tiempo, cada quien escribe de manera diferente. Y es lo mismo que pasa con el dibujo. Para mí, todos dibujamos de manera diferente. Claro. Entonces yo le digo a un niño, vas a dibujar esta cara así, y a los demás, todos así, pues todos van a dibujar igual. Entonces no va a haber creatividad en cada dibujo. Yo pues siempre he dicho que el dibujo nada más debe ser guiado. Nunca encauzado ni nunca dirigido, más que nada más que guiado. Ok, maestro, aparte de todo esto que nos ha contado, ¿en qué ha participado? ¿Ha participado en muchos eventos con otros maestros, con diversas artes, danza, música, teatro? Platíquenos. Sí, bueno, yo he participado, ahora sí como que dice, más que nada como organizador o coordinador, cuando en el ayuntamiento, cuando todavía se podían hacer eventos en las cerradas de San Agustín, en plazas, porque ahí anteriormente, ahí a las mujeres emprendedoras de mi hermana tiene una asociación y con el ayuntamiento les daban permiso de ponerse en las cerradas de San Agustín a vender, y yo les organizaba el festival cultural. Invitaba maestros de aquí con los alumnos de danza folclórica, de danzas polinesias, de hawaiano, y del maestro de Pablo Vega nos acompañaba con baile de salón. O sea, y en conjunto con los maestros aquí somos para que nos dicen de los argüenderos, podemos decir, somos de los que organizamos eventos. O sea, yo con mis compañeros maestros y con mis compañeros de oficina organizamos, ahora sí como que dice, cada año organizamos la ofrenda que hacemos para los compañeros que se nos van. Y empezamos eso desde el año 2010. Porque anteriormente en Casa Cultura era donde se hacía el concurso de ofrendas. A nosotros como departamento de arte fresca nos tocaba organizarlos. Aquí en Casa Cultura participaban hasta 100 o 110 ofrendas de todas las escuelas y comunidades. Pero cuando se van a las oficinas de aquí y se traen el concurso, traen allá a la calzada, que nunca entendí por qué. Entonces nosotros decidimos no dejar perder esa tradición y en Casa Cultura hacemos ofrendas, aunque sean 1, 2 o 3 ofrendas. Claro. Y lo que lo que hacemos es una ofrenda para los compañeros que ese año pues, lamentablemente fallecen. En una de esas recordamos al maestro Gregorio Rojas, hemos recordado al maestro, en este año recordamos a un maestro muy amigo mío, muy querido, el maestro Jesús del Río. Y es lo que hacemos con mis compañeros de oficina. Y además complementamos con la obra de teatro de difuntos de fin de siglo, con la que yo participo, con mis alumnos más que nada son los que participan en la realización de parte de la escenografía que se utiliza para la obra Difuntos de fin de siglo, que ya también tiene ya por tradición cada año en Casa de Cultura. Igual participamos en las pastorelas que se hacen año con año, igual con parte de la escenografía. Y cada fin de curso y todo eso. Y además yo organizo el Festival del Día del Niño aquí en Casa Cultura. ¡Ay, qué bonito! Porque en Casa Cultura, pues anteriormente hacían un pequeño festejo, pero lo hacían entre semana. Y realmente los sábados cuando más alumnos vienen a Casa Cultura. Bueno, al menos yo tengo 75 alumnos en sábado. Entonces, y los demás maestros, pues también la de danza clásica también tiene 75, porque también tiene 3 talleres. Yo tengo 3 talleres, pero la tiene 3, el de danza también tiene, el taller integral tiene 75 también. O sea, alrededor de 400 niños vienen el puro sábado a Casa de Cultura. Entonces yo me organizaba con los más maestros y hacíamos un festival del Día del Niño aquí y participábamos los maestros. Yo me ponía a realizar los aguinaldos y todas esas cosas. Y el maestro de danza bailaba con la maestra de danza, la maestra Andrea Fin presentaba sus títeres y el maestro, y así, pero nos organizamos entre todos los maestros de sábados. Qué bonito. Ok, maestro. Y con la parte que estábamos comentando y que ya nos platicó también, que participó al lado de otros maestros en la parte de los concursos como juez, como jurado, también platíquenos de eso. Bueno, he tenido la fortuna de participar en varios eventos de concursos de dibujo y pintura, tanto en bachilleres, en CECITEL, en CETIS, en CEBETIS y en secundarias técnicas. He ido 2 veces también como jurado del concurso del niño y la mar aquí a nivel estatal. En una ocasión de esa fui con el maestro Alejandro Delgado,
En otra fui con el maestro Juan Pablo, con la maestra Marcela Teresita, pues, que ya se jubilaron. Y sí, de los donde yo aprendí muchísimo fue cuando íbamos a los del bachilleres, iba con el maestro Agustín Cárdenas, el maestro Luis Palomares y con el maestro Jesús Escalera y el maestro Lozada. Ok. Y con ellos pues íbamos y pues ya yo más que nada iba a aprender con ellos. Pues era muy padre aprender con ellos. Sí, nos comentaba. Sí, fíjate que una anécdota que yo siempre les comentaba pues y les cuento a mis alumnos. Cuando yo estaba estudiando la normal, el maestro Ibarra de Artes Plásticas nos mandó a que visitáramos todos los murales que había en Morelia. ¡Ah, qué lindo! Y pues yo llegaba ahí, por ejemplo, al Samuel Ramos y veía el nombre. Y pues decía, ¿y este quién es? Pero ya después llegamos a casa y lo conocíamos. A mí el mural que más me gusta de todo Morelia es el de Palacio de Justicia. ¡Ah, sí! El del maestro Agustín Cárdenas. Yo a él lo conocí en el 2010. Wow. Porque él vino como jurado que hicieron un concurso cuando era lo del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Hicieron aquí un concurso que mis alumnos ganaron, pues. Pero yo no fui de jurado, fueron ellos y yo ahí los conocí. Pero después con el contador Gilberto Martínez se hizo un proyecto en que se iba a hacer un centro cultural en Huitzeo, donde está la Casa del Diezmo, si la conocen. Y esa vez yo nos había hecho la mano, sí. Y yo con el maestro Lozada fuimos a hacer la curaduría, museografía y montaje, y le llamamos los 4 maestros michoacanos, que era la obra del maestro Jerónimo Mateo, Luis Palomares, Agustín Cárdenas y del maestro Rafael Castañeda, de escultura. Y ya fue cuando yo empecé, cuando llegaron los maestros a revisar pues cómo habíamos hecho instalado la exposición. A mí el maestro Luis Palomares ya nos conocíamos con él. Y el maestro Jerónimo me había dado clases en Bellas Artes, un tiempo que estuve en Bellas Artes. Pero con el maestro Agustín no habíamos hablado, pues nos habíamos así de vista. Y entonces él llega y le dice al contador Gilberto, ¿quién hizo esto? Porque entró a la sala donde estaba él, dice, ¿por qué? Dice, no, es que quedó muy bien. Y no, pues lo hizo aquí el maestro Armando, ya me presentan con él, dice, no, pues lo felicito porque sí, muy bien. En mi vida habían montado mi obra de esta manera. Wow. Y el maestro tiene mucha obra en su casa, muy bonita, y él tiene una historia, él fue de los niños cantores de Morelia, el maestro Agustín, y él, pues yo iba a su casa a platicar con él y con su hija Mari, y su esposa también ya falleció, y nos contaba pues de sus anécdotas cuando él le hizo una pintura al Papa, y cuando él hacía pinturas para las embajadas, para que México le regalara las embajadas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y con el maestro Luis Palomares todavía, hace mucho que no platico con él, pero también iba mucho a su casa a platicar con el maestro Luis Palomares. Es lo que les digo, usted es un poco modesto, maestro, pero realmente toda su trayectoria habla por sí sola. Quiero felicitarlo por eso y por todo lo que nos ha contado, y sé que luego pasa que terminamos la entrevista y se me olvidó de ese sí. Para que no suceda eso, ¿algo más que desea agregar? Aquí puede explayarse todo lo que quiera, de eso se trata. Bueno, yo nada más quiero, en relación a lo que me preguntabas de los concursos, varios de mis alumnos sí han ganado concursos y han recibido menciones también, tanto en los concursos de la Embajada, de Relaciones Exteriores, de CONAPO, de aquí de la Forestal, pues que la conocemos como la Forestal, y la CONAPO también han ganado. Pero yo más que nada quiero agradecer ahí a los papás y a las mamás, que son los que tienen la confianza de traernos a sus niños aquí a aprender a casa de cultura. Porque más que nada uno, como te decía, uno más que les da un poquito las herramientas, pero ellos son los que desarrollan el talento y todo. Y sí, para mí sí es muy significativo que los niños sí les guste participar y que destaquen. Sí. Y por ejemplo ahorita, y también me da mucho gusto, por ejemplo está en Face, que me contacten mis antiguos alumnos y que me digan, ya estoy en el CEDA, pero estoy estudiando música, o ya estoy en el CEDA, pero me metí a danza. Sí. Pero como yo les digo, es que realmente realmente espacios para artes plásticas no hay tantos aquí en Morelia, ni Michoacán. Y para danza sí, pues hay miles de ballet folclóricos. Sí. Y hay escuelas de danza árabe, pero escuelas así en sí de... Siento que lo que es artes y el teatro como que somos los menos socorridos en cuestiones de los adolescentes. Sí. Sí, porque se pierden en ese espacio que ya no hay dónde ir ellos. Claro. Los expositores. Sí, porque si tú no tienes una trayectoria, ya no hay forma de que tú expongas aquí.
Sí. Es como obligado, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que van empezando? Justamente. Sí, por eso casi todos los que quieren ser artistas, que pintan o que eso, ya al último terminan en arquitectura, terminan en diseño, porque ya nadie sigue su sueño, puede ser pintor, de ser escultor, de ser grabador. Sí, porque más que nada ya no hay el espacio. Sí, porque igual en Bellas Artes decimos, pero es una carrera. A fin de cuentas lo es. Pero es una carrera, pero no hay el espacio. Yo vuelvo a repetir, no hay el espacio. Sí. Ok, maestro. Esta es mi parte preferida, ya lo saben. La parte de las anécdotas, ya nos estuvo comentando algunas durante la entrevista, pero alguna otra que quisiera mencionar, puede ser simpática, puede ser que le movió todo ahí y dijo, no, ya no lo vuelvo a hacer. A ver. Bueno, una de mis mejores experiencias fue haber conocido al maestro José Luis Cuevas. Porque cuando se hizo la primera Bienal Salce, aquí en Morelia, en el Museo de Arte Contemporáneo, Alfredo Salce, los jurados llegaron en domingo, y nos citaron a las 8 de la mañana al museo. Pero yo llegué y me dice el policía de la entrada, pues anda un señor que ya se metió y que no. Y dije, ay, pues ¿quién sería? Y ya subo pues a la planta alta, donde estaba la exposición pues, de la Bienal, y ya veo que era pues el maestro. Yo no lo conocía en persona, lo conocía en fotografías, y ya me la acerco y le digo, ¿todo bien, maestro? Sí. Y ya platicamos como 5 minutos con él. Y sí me platicaba él que le gustaba mucho venir en ocasiones a Morelia, que aunque no podía hacerlo ya con la misma frecuencia que lo hacía antes, porque me decía que de joven había venido a Morelia. Es una de las anécdotas pues, que yo más recuerdo. Y también cuando conocimos a Marta Chapa, que era cuando salía en el programa de TV Azteca, no sé cómo se llama ahora. Marta Chapa salía dando recetas de cocina, algo así. Y la conocimos porque ella también vino a exponer aquí a Morelia. Y yo fui a su casa por los cuadros y me tocó regresárselos también a su casa. Ella vive atrás del centro comercial Perisur. Y también cuando conocí al maestro Javier Marín, yo fui el que lo contacté para que viniera a Morelia. Y con él es una anécdota muy, ahora sí como dice yo, muy chistosa. En aquel entonces nos trajeron una exposición de juguete popular. Ay, qué lindo. Pero esa vez la exposición llegó una tarde. Y nosotros salíamos a las 3 de la tarde, veníamos de 9 a 3. Y al otro día que llegamos nos dicen, no, pues ya subieron las cajas los intendentes. Bueno, pues ya empezamos a abrir cajas. Y abrimos una caja donde venía un bebé. De esos como de los que nos traían los Reyes Magos. No, pero de barro. Ok. Pero quebrado. Y era parte de la exposición. Sí, y entonces ya abrimos y Javier Marín, pues no lo conocíamos. No lo conocíamos, siendo sinceros, y ya era un escultor muy famoso. Sí. Y pues es de Europa, pues no lo conocíamos, y entonces ¿y qué le vamos a decir? ¿Y cómo le vamos a hacer? Entonces nuestra jefa, que era la maestra Celina Ojeda, dice, no, pues hay que hablarle y decir que al momento que lo subimos, que se quebró, pues además tienen seguro de obra, pues cuando las obras se transportan tienen un seguro. Entonces ya me dicen, pues, ya después me dicen, no, pues vamos a decir que fuiste tú. Que mira como trámite, que sí, bueno, y dije, ya para sacar por lo del seguro. Y para eso me ponen a mí que yo le hablé al maestro Javier Marín. Yo pues nadie lo conocía, yo no lo conocía, pues. Y ya le hablo y ya me dice, no se preocupe, no hay ningún problema, no tenéis angustia, no pasa nada. Pues no sabemos quién era, hasta después que ya dije, no manches, Javier Marín, que es un gran escultor y todo. Y me mandan a su casa, a México, a la Colonia Roma, en la calle Chiapas, él tiene su casa. Y para eso yo había visto un documental como 2 semanas antes de él, una casa muy grande, blanca, con perros muy grandotes. Y ahí entro. Pues ya voy yo por unos catálogos que nos iba a dar como publicidad antes de que él trajera su obra a Morelia. Y ya fui yo con él y ya hablamos con él y ya platicamos de su... Me decía que ese niño de barro, pues de los que nos traían los Reyes Magos, pues a las niñas en los años 70, suponiendo, que él se los había hecho a su mamá, en homenaje a su mamá. Qué bonito. Y ya de ahí yo lo conocí, ya después con él fue con la exposición de Javier Marín con quien abrimos el Centro Cultural Clavijero. Y él nos tocó nosotros poner la exposición también de maestro Javier Marín. Ahí ya no se rompió nada. Sí, de ahí fue cuando se hizo la relación con Javier Marín, porque nadie no lo ubicaba. Y ya él ya era muy famoso, tanto en Europa como en México. Wow.
Qué bonito. Ok, querido maestro Armando Pinto, qué gusto de verdad tenerlo en esta entrevista. Gracias. Ok, maestro Pinto, qué gusto de verdad tenerlo en esta entrevista. Hemos llegado al final de esta maravillosa. A mí no me gusta decir entrevista, me gusta plática. Plática, es más, ándele, sí. Qué bonita convivencia hemos tenido en este día. ¿Algo que desee agregar? Pues nada más agradecerte a ti, Gracias. y al maestro Alan por haberme permitido esta primera entrevista. Y esto que ustedes llaman maestros michoacanos, ¿verdad? Uh-huh. Esto me recuerda a un proyecto que tenía igual el maestro Gerardo Lozada, pero él con pintura. Ah, ok. Él tenía dibujado, pues pintaba los rostros de las personas más importantes en la cultura de Michoacán. Okay. Es algo muy parecido a lo que ustedes están haciendo. Él me iba a pintar a mí, pero yo nunca quise. No, en serio. Yo ahora tengo un autorretrato, aquí lo tengo todavía, que me hizo a lapicero antes de fallecer. Oh, el maestro Gerardo Lozada. Sí, con él sí tuvimos muy buena amistad, muy buena relación de trabajo, porque con él ya empezamos a trabajar desde el 93 hasta el 2015 que él falleció. Desde que entra aproximadamente a trabajar aquí en casa. Sí, él lo volví a encontrar en el Museo de Arte Contemporáneo. Cuando yo me convertí, cuando entré a Artes Plásticas, él lo volví a ver, él estaba ya como encargado de bodega, algo así. Qué maravilloso. Es una de las cosas que quiero. Y te agradecer, pues más que nada, a la Casa de Cultura que nos permitió el espacio. Claro que sí. Para esta entrevista en un día que no es hábil. Y agradecerte a Jorge y a Arévalo, el técnico de aquí de Casa de Cultura, porque él fue el que nos está dando todas las facilidades para hacer la entrevista. Así es. Pues sí, nuevamente reiterar ese agradecimiento a Casa de la Cultura. Como lo mencioné en un principio, estamos en un lugar emblemático. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos ven en casita. Nuevamente, maestro, muchas gracias por la entrevista. Gracias también a Alan Delgado, que está detrás de cámara, edición y sonido. Mi nombre es Giovanna Alcázar. Nos vemos en la próxima entrevista de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. ¡Hasta luego!